Mira, yo quisiera en este sentido volver un poquito atrás a los años de creación del centro. Yo creo que eso explica mucho lo que se investiga en el centro y lo que se enseña en el centro. Cuando se crea este centro responde en realidad a dos inquietudes que había en la época, que era el desarrollo económico y el crecimiento acelerado de la población que estaba viviendo México. Entonces se crea este centro que además es el primero en ciencias sociales que hay en el Colegio de México, ya formalmente. Y está constituido por demógrafos, economistas, sociólogos. Durante todo ese tiempo, toda esa primera etapa que yo no conocí más que de oídas, es donde se echa a andar un proyecto donde se buscaba mucho una sinergia entre lo que era el área de economía y el área de demografía. Lo que se buscaba era utilizar los conocimientos de ambas disciplinas para hacer una vinculación, una sinergia entre ambas. Lamentablemente eso no se da al final de cuentas y se crea en el 81 el Centro de Economía y quedamos los demógrafos con los que ya estaban de desarrollo urbano, que uno de los históricos ahí es Luis Uniquel, y que crea esa área de desarrollo urbano. Entonces pasamos de CED, Centro de Economía y Demografía, a ser CEDO. ¿Cómo se concibe esto? Pues una investigación en demografía que nace en aquellos años. En esos años se hacen las bases de lo que es los estudios demográficos con gente que venía básicamente del Centro Latinoamericano de Demografía. Y se crea un programa muy interesante donde cabe tanto la disciplina, o sea, está lo disciplinario, en el caso de demografía estoy hablando, o sea, se hace toda una enseñanza metodológica técnica que tiene que ver con lo demográfico, pero no se quiere solamente, y ahí entra esta parte de las dos áreas en el centro, no se quiere que sea solamente demografía, sino que la demografía incursione en explicaciones de las razones, las causas de la situación del país y también de las repercusiones que va a tener el crecimiento acelerado de la población. Porque en ese momento estábamos creciendo en los 73.5% anual, una de las tasas más altas del mundo. Entonces había que estudiar y hacerlo en forma muy seria, muy científica, plantear las bases de lo que sería la dinámica demográfica del país. Y esto es muy importante, y por eso hice esta introducción, esta idea de don Víctor Urquidi de fusionar estas dos áreas en un centro de economía y demografía, porque esto centra las bases y se recoge en el primer libro que publica en 1970 el centro con todas estas los niveles y tendencias de los fenómenos demográficos básicos, los que llamamos de la ecuación demográfica, que son lo de la fecundidad, la mortalidad, la migración interna, que era el gran problema en la época. Entonces, en ese libro se recoge todo esto y eso sienta las bases para la formulación de lo que fue la Ley de Población de 1974. Esa ley es importantísima en el país y en el transcurso de los años se transforma en una política de Estado que le va a dar una faz totalmente distinta al país. Hay una transformación demográfica, socioeconómica que impacta todos los ámbitos de la población. Yo quiero señalar este proyecto porque fue este proyecto que fueron las bases de la demografía en México, porque creo que tuvo una fuerte repercusión en la formulación de la Ley de la Población. Desde luego que también hay lo de ciudades, también tenemos muchos otros campos y se han ido agregando a medida que uno lo ve en la segunda edición del libro, esta de la dinámica demográfica de México, que dije que se publicó en 70, en 81 se hace una segunda versión y ya aparece una diversificación de los temas que trabajamos en el centro, ¿no? Ya se agregaron
con fuerza de trabajo, valga la redundancia, entra el tema que yo trabajo de nupcialidad, entran los temas de migraciones, ya mucho más amplio, mucho más migración internacional, en fin, entra posteriormente la salud reproductiva y cambios de perspectivas de análisis, introducir nuevas perspectivas como lo de la perspectiva de género en los trabajos, ¿no? Bueno, yo he trabajado desde que ingresé al centro, ingresé en un proyecto muy interesante de análisis de la primera encuesta demográfica, bueno, la segunda, pero digamos, con representación a nivel nacional, rural. En 1970 se empieza a trabajar la encuesta de fecundidad rural en México. En ese proyecto entro yo y empiezo a trabajar lo que es la fecundidad, que será uno de mis ejes. Yo tengo, podría decir, dos grandes ejes de investigación, que son la fecundidad en México y la nupcialidad, formación familiar, estabilidad familiar. Esos son los temas que yo trabajé. Entonces empecé a trabajar la fecundidad en este proyecto, que fue un proyecto interinstitucional con el ISUNAM, y fuimos un grupo, yo creo que el primer grupo que se establece de investigación, y fuimos personas, investigadores del colegio e investigadores del UNAM. Entonces esta es la primera eje, y lo que yo buscaba, mi objetivo fue en esa primera época documentar los niveles máximos de fecundidad que se hubieran alcanzado en el país y cuándo se da el quiebre, cuándo se da el cambio de tendencia, y eso lo pude hacer para nivel rural y después para nivel nacional con la encuesta mundial de fecundidad que se levantó en México. Mi objetivo era trazar a través del tiempo, a través de las generaciones, cómo se fue dando ese cambio, cómo a nivel regional cambió, cómo cambió a nivel metropolitano, cómo se dieron las diferencias urbanas, dónde fue más alta la fecundidad y en qué partes del país. Fue muy interesante ver cómo no eran las zonas más pobres las que alcanzaron los niveles más altos de fecundidad. Pero volviendo a mi segunda área de investigación, fue la nupcialidad. Como les decía, que era un tema que no se había abordado en el país, no se había abordado en México. Yo fui la primera en estudiar lo que fue el matrimonio, las uniones libres, y cómo fue esto desde el punto de vista de su evolución histórica, que siempre me ha interesado mucho, partiendo con fuentes pues, desde a fines del siglo XIX y trazando la evolución de las principales características: a qué edad se casan las mujeres, a qué edad se casaban los hombres, en qué tipo de unión lo hacían, con qué intensidad lo hacían. O sea, cuando hablamos de intensidad, los demógrafos quiere decir qué proporción llegaba a formar una pareja, ¿no? Esto fue toda una etapa de muchos años que estuve trabajando. Trabajé tanto encuestas, estadísticas vitales como censos, y finalmente con el censo 90 y las encuestas que se estaban levantando, se siguieron levantando periódicamente después de la encuesta mundial de 76, las encuestas nacionales demográficas, las encuestas ENADIT, que se conocen ahora como las ENADIT, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Empecé a ver que estaba cambiando la faz, la forma en que la persona empezaban a formar pareja. México era muy estable y todos me decían, no, pues si nada cambia. Bueno, cambió la fecundidad tanto, ¿cómo no va a cambiar también la forma de formar familia? Entonces me empecé a ver y a comparar lo que sucedía en otras partes del mundo, en América Latina sobre todo, y empecé a darme cuenta que las convivencias que se estaban agregando no eran necesariamente del tipo de la unión libre que conocíamos, la casa chica, o simplemente, porque no todas eran casas chicas, simplemente eran gente que no formalizaba su matrimonio o lo hacía solamente de manera religiosa y por lo tanto no eran legales. Entonces, visto esto y con el surgimiento de una teoría
que se denomina la segunda transición demográfica en Europa, donde ya se observaban estos cambios muy grandes, tanto en las familias porque ya tenían menos hijos, porque eran menos estables, o sea, habían más divorcios, porque ya no se casaban, porque los hijos se quedaron a vivir en la casa más tiempo. Todos estos cambios apuntaban a una reorganización de la formación de las parejas. Entonces yo me empecé a inclinar a documentar esta vez estos cambios que estaban dando a fines del siglo XX y comienzo del XXI en México y en América Latina. Y en eso sigo. Este fue el primer programa nacional, el programa de la maestría en demografía que parte en 1964, el primer programa nacional en América Latina. Estaba el del Centro Latinoamericano de Demografía, el CELADE, pero este parte formando demógrafos para México, pero siempre abierto a tener alumnos del extranjero. Entonces, no solamente hemos formado para México, sino también hemos formado cuadros para América, para muchas partes de América Latina. Es una contribución muy grande la que hemos hecho en modestia aparte, somos un grupo, no soy yo, es el cuerpo de profesores del CEDUA. La parte de demografía creo que hemos contribuido mucho en ese lugar. Hemos no solamente formado acá formado gente que nos reemplace o contratar personas que abran nuevos temas, sino que también hemos contribuido a formar otros centros de demografía o de población en el país, como son la Frontera Norte, Flaxo, donde muchos, Hidalgo, en fin, quiero que no se me olvide alguna, que nosotros mismos hemos dado clase allá para que surjan, apoyar la formación de estos centros. Hemos también dado cursos cortos para formar gente para el gobierno, o sea, no lo hemos limitado al área académica, sino también hemos contribuido a dar, tanto en forma institucional, participar en otros programas, sino también en forma personal, y yo creo que en eso hay colegas que han hecho aportes muy importantes en la parte de la redistritación electoral, o sea, un tema como el de la demografía electoral, un tema como reproductiva, un tema como familia y trabajo, o sea, hay muchos temas, fuera no me he referido, pero siempre hemos estudiado desde luego las tendencias, los niveles de la fecundidad, mortalidad, migración, nupcialidad, todo esto lo hemos hecho desde el punto de vista del análisis demográfico, sobre todo porque necesitamos medir, aunque sea muy feo decirlo, medir, pero trascendiendo esa medida, tratando de explicar sus causas y consecuencias. Yo creo que en ese sentido ha sido un aporte importante el que ha hecho nuestro centro. Esto de hacer dos áreas en un solo centro, economía, demografía, en fin, perfila una forma de enseñanza también. Una forma de enseñanza donde estaba presente lo disciplinario, que debía hacerse en forma muy sólida, preparar a nuestros alumnos desde ese punto de vista, y luego trascender esa capacitación metodológica, técnica, a través de cursos que le dieran una idea, una formación respecto a las otras disciplinas que aportan a la explicación de los fenómenos demográficos. O sea, la demografía por sí sola pues no puede encontrar las respuestas a todo lo que observa, ¿sí? De repente aparece una sobremortalidad en un lugar, entonces tenemos que recurrir a otras disciplinas que nos ayuden a explicar. Entonces hay toda una vinculación entre lo demográfico y, en el caso del centro, lo que le da al programa nuestro la identidad, más que nada es la vinculación no se hace con cualquier otra disciplina, sino con las disciplinas más próximas, las ciencias sociales, que son la sociología y la economía,
la antropología. Entonces, por ahí es donde va el acento que tenemos. Pero en la parte que nada más quiero referirme a que el año 72, si mal no recuerdo, fue cuando reformulamos la forma de enseñar la parte más dura de la demografía, que sería el análisis demográfico, la parte de que dura, digo, porque requiere matemática, estadística. Fue en esos años en que se adoptó una forma de enseñar diferente a la que tenían otras instituciones hasta la fecha. Este es un modelo más bien donde se buscaba una forma de enseñar, una pedagogía de enseñar simplemente lo mismo que se enseña en todos lados respecto al análisis demográfico, pero hacerlo de una manera que permita que personas de muchas disciplinas que no son necesariamente actuaría o matemáticas o estadísticas o la ciencia dura pudieran acceder al estudio de lo que es la demografía, porque cada uno que trae una formación distinta replica generalmente en su investigación las fortalezas que tiene desde su formación de base de licenciatura. En primer lugar, fecundidad era un tema que era muy potente. En los años 70, 80 todavía estaban muy altos los niveles, pero como estos temas, ya a la medida que empezó a reducirse la fecundidad, empieza, según mis estimaciones, las mujeres empiezan a bajar la fecundidad más o menos en el año 65, 69, en esa época, empieza a perder prioridad el tema de fecundidad, hasta que ahora nos enfrentamos al proceso contrario, o sea, ya no es el alto crecimiento, sino que podemos llegar a niveles por debajo del reemplazo de la población. Es un tema que pasa de ser una prioridad y todos analizamos la fecundidad para pasar a otro que estamos en baja fecundidad. En cuanto a la nupcialidad, es el tema que yo investigo. Como dije, ¿no? Empecé a hacer de a poquitos a acumular investigación en ese tema. Desde luego no soy la única y eso me hace estar muy contenta, no soy la única que hoy día estoy en eso, pero costó instalarlo en la agenda porque justamente, como dije, no se veía que fuera un tema donde México fuera cambiando, todo parecía que nada se movía y de repente se remece, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Cuando ya tenemos que menos del 50% de las parejas se casan, o sea, empiezan su vida marital con un matrimonio. Bueno, yo creo que hay algo, cuando bajan las tasas de nupcialidad legal, como están bajando, que estamos en los niveles que habían en los años 40, podemos decir que sí, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y vemos cómo suben las probabilidades de divorciarse. Ese es otro tema también muy importante. Costó ponerlo en la agenda de docencia, pero sí, yo estuve dando clases durante muchos años sobre ese tema y espero tener el reemplazo, creo que sí. En 3 ocasiones fui coordinadora del centro, tanto en la maestría como en el doctorado. Y yo siento que es una colaboración a la docencia ser coordinador. Generalmente se toma como un puesto académico administrativo sin mayor, ahí estamos para llevar y gestionar el programa, pero también hacer las revisiones y actualizaciones, también gerenciarlas, no las hace el coordinador. Pero en mi caso yo quería decir que para mí fue una actividad docente muy importante, que me apasionó durante mucho tiempo y siempre busqué en ese sentido abrir el centro a la participación de profesores extranjeros, de invitados que permitieran reforzar el programa con distintas perspectivas, no digo mejores, distintas perspectivas, profesores invitados y estimular convenios que permitieran la circulación de investigadores, de nuestros egresados, de nuestros alumnos que visitar en ese stand. Participé en lo que es convenios con la Universidad Católica de Lovaina, con el INED en Francia, con Córdoba, pero lo que se trataba era de traer profesores
Esos son los que son de las grandes instituciones, pero hay muchos otros que vinieron a dar clases de la Universidad de Florencia en Italia, y tratar de abrir a los alumnos a un mundo exterior que no era siempre evidente. No hablo por mí, no, que mi tema no es un tema así que por el momento todavía haya podido yo decir que tuvo impacto, pero en general, hablando del centro, para que no debemos ser muy modestos, yo creo que el centro ha influido mucho en los estudios que hemos realizado en el centro, tanto en el área de demografía como en el área de desarrollo urbano y de ambientales, en las políticas del país. Nada más quisiera referirme a una que es muy señera, que es la ley de población que ya mencioné. Creo que sin los estudios que se hicieron acá en el colegio y la participación de muchos investigadores de acá del centro, esa ley no se habría podido formular en los términos que se formuló porque se requería para convencer fundamentos muy sólidos, ¿no? Y se hace, y esto, como les dije, ya pues transforma el país. Pero el colegio qué sé yo, estamos en todos los foros de discusión, siempre hemos tenido la suerte de ser tomados en cuenta por los foros gubernamentales, y creo que a título institucional o a título personal ha habido una gran influencia en las políticas públicas, en las políticas de pobreza, de desigualdad. Tenemos muchos colegas egresados de acá que han estado en puestos claves en este sentido, en las políticas de pobreza, buscando hacer los estudios pertinentes para que se adopten políticas que mejoren el bienestar de la población. Tenemos que tener un investigador muy empoderado entre comillas, en el sentido de que tenga una muy buena formación disciplinaria, una visión muy amplia de lo que ocurre en el mundo, ver a México insertado en ese mundo y no como una originalidad, sino que tiene sus aspectos peculiares que debe tener en cuenta ese investigador para poder entender mejor las razones de lo que ocurre localmente. Pero no puede no estar en ese mundo globalizado. Y también el alumno es un alumno totalmente distinto al que tenemos ahora. Un alumno que tenemos que ser muy imaginativos para interesarlo en las clases. Es un alumno informado, un alumno conectado, que requiere una forma de recibir el conocimiento de parte de los profesores muy distinta. Tenemos que interesarlos sobre dar elementos para que tengan un desarrollo propio mucho más independiente de lo que había sido hasta acá, que era una enseñanza donde dábamos mucho en cuanto a enseñarles cosas. Hoy día el alumno puede aprender muchas cosas sin que el profesor esté encima de él. Entonces yo creo que tenemos que hacer al alumno creativo para que cuando haga investigación sea todavía más creativo. Que la investigación, como dije antes, pues tiene retos muy claros y tiene incógnitas que nosotros llamamos, que aparecen efectos coyunturales, que no podemos prever. No podemos prever el efecto de una crisis económica, como no podemos prever un terremoto, como no podemos prever con la suficiente anticipación los desplazamientos de población por motivos de guerra, cambios en la morbilidad. Ahora estamos viendo que ya los antibióticos, hay varios artículos que están diciendo que no van a ser lo efectivos que fueron en más de medio siglo, y va a cambiarse el panorama tal vez de la morbilidad, y todo eso puede amenazar el incremento de la esperanza de vida, que ha crecido tan rápido, que ha ido aumentando tan rápido. Entonces, así como tenemos retos muy claros que surgen de la propia dinámica demográfica, tenemos muchos retos que son incógnitas y que tenemos que abordar con los elementos
que disponemos, ¿no? Y por eso que el demógrafo tiene que estar muy bien capacitado y conocer mucho de la realidad del mundo, porque muchos de los problemas a veces son réplicas de otro que ya se dio en alguna parte y del cual podemos aprender cosas, no digo replicar, pero sí aprender cosas. Tenemos las redes como para seguir actuando. Es cierto que se dice que hay muchos actores que hoy día gubernamentales no escuchan o esto, pero tenemos que reconocer que pocos países tienen la red de consejos de población estatales. Hay una penetración muy grande, entonces yo no sería negativa respecto al futuro de nuestras relaciones con las demás instituciones. Yo creo que cada vez estamos teniendo más, porque además la masa de nuestros egresados están penetrando y se han ido penetrando en todos estos ámbitos y ven la necesidad de recurrir muchas veces a las opiniones y a solicitar proyectos institucionales con el colegio. Yo sí soy optimista y creo que hay altos y bajos, pero que no van surgiendo cada vez problemas diferentes que requieren la presencia del demógrafo sobre el que estoy hablando, en muchos ámbitos que no sé, a veces ni siquiera podemos preverlos, porque hay muchos que son muy claros, que ya están en la agenda, que están bastante estudiados, como el envejecimiento, pero la vinculación, o sea, todo lo que se plantea hoy día sobre la reorganización familiar y el trabajo de la mujer es un ámbito de estudio muy grande donde tienen que haber políticas públicas muy consistentes para poder tener en cuenta esta reorganización, estas nuevas características del funcionamiento de la sociedad, porque en el fondo estamos hablando de la reproducción, estamos hablando de qué tipo de población de hijos criados, cómo queremos, qué adultos queremos, y entonces sería muy ciego no acudir a los especialistas que pueden aportar. Hay de muchos ámbitos, muchas disciplinas que pueden aportar, pero la demografía puede situar y focalizar mejor que nadie los tiempos de las evoluciones y yo creo la geografía de dónde están los problemas, ¿no es cierto? La violencia, por ejemplo, yo creo que ahí es un tema donde hemos podido aportar muchas cosas, también en cuanto al estudio de... No digo que somos los únicos, también trabajamos con sociólogos, o sea, cada vez se rompe más la cuestión disciplinaria y cada vez se trabaja más en equipos multidisciplinarios.